Profe Mario, muchísimas gracias por su asistencia. Cuando su merced desee empezar, estamos a tiempo. Listo, muchas gracias y no me ha faltado siempre a su servicio. Bueno, entonces la semana pasada habíamos hecho un trabajo individualizado, pues la sesión anterior, con un estudiante respecto a su tema y delimitación de formulación de objetivos y delimitación del tema, sobre todo que me parece que es de las cosas en las que nosotros más fallamos en el tema de investigación por dos razones. La primera, porque como les decía la sesión anterior, si nosotros no generamos una buena o no delimitamos nuestro trabajo de una manera correcta, de una manera eh, que nos ayude a nosotros a formular un paso a paso que sea beneficiosa al momento de desarrollar la investigación, pues va a terminar convirtiéndose en un problema, un dolor de cabeza para ustedes. ¿Por qué? Pues porque finalmente lo que nosotros necesitamos es poder darle respuesta a ese problema que formulamos, que era lo que hablábamos la sesión pasada. Hicimos un ejercicio con, se me olvida el nombre del estudiante, no lo recuerdo en este momento, pero hicimos un ejercicio tratando de definir y verificar qué sucedía si nosotros no teníamos delimitado el tema, pues que evidentemente nos iba a generar un problema. Normalmente lo que sucede con eso es que las investigaciones quedan, eh, se vuelve, o sea, muchas veces, y nos ha pasado a todos, estoy seguro que sí, a todos nos ha sucedido que en el momento de arrancar cualquier tipo de investigación, desde una investigación muy mínima en el pregrado hasta el trabajo de grado del pregrado, el trabajo, bueno, lo que ustedes hayan trabajado en temas de investigación, siempre se ve la tesis o el trabajo de grado, etc., como un dolor de cabeza. Normalmente siempre está uno como pensando y viendo y definiendo que la tesis se está volviendo un dolor de cabeza. La razón simple y llanamente, ¿cuál es? Que nosotros no hemos logrado definir o delimitar el tema de manera correcta, de tal suerte que esa delimitación del tema o ese problema que hablábamos nosotros, iniciaba desde el problema, la semana pasada lo hablábamos y decíamos inicia desde el problema, pues no nos genera a nosotros parte de tranquilidad, porque cuando dejamos el problema demasiado amplio, la pregunta demasiado escueta, sin, digámoslo, un sentido práctico a la aplicación o a lo que queremos resolver, pues evidentemente nos vamos a ver nosotros inmersos en un problema, ahí sí para nosotros en el momento de ejecutar la investigación. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, porque como no tenemos delimitado el tema, pues los objetivos van a ser muy amplios y conseguir concreción de los objetivos pues va a ser demasiado difícil. Fíjense, hoy por ejemplo los nuevos indicadores de MinCiencias a fin de establecer evaluaciones de investigadores, etcétera, implican y hacen que el investigador se vuelva más concreto, ¿cierto? Es decir, en los estándares de calificación de productos tipo top, que el investigador sea un poco más concreto en el sentido de que ya no se trata de llenar páginas de citas, porque normalmente lo que hacíamos era llenar páginas de citas y como le decíamos al compañero la semana pasada, con tu investigación, ¿qué pasa? Corres el riesgo que se convierta en un compendio de conceptos de diferente tipo, de diferente índole, y a la final no termine en nada. ¿Cuál es el problema de esto? No es algo que nosotros tengamos o definamos de manera negativa, pero sí es algo que les va a retrasar a ustedes el trabajo, el no tener claridad sobre incluso se, cómo se elabora o se delimita un tema, ¿cierto? Entonces, como primera medida, y en lo que, digámoslo así, en lo que a mí respecta, creo que el propósito de esta sesión, perdón que se me fue acá, el propósito de esta sesión tiene dos situaciones. Lo primero, identificar un problema, pero ya no desde la parte del problema jurídico, sino identificar la situación en la que nos vemos inmersos, la delimitación del tema
formulación de objetivos claros y diferenciar los objetivos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar bajo esos cuatro aspectos el día de hoy, que ya es la última sesión, ¿cierto, doctor Ricardo? Sí. Entonces, ¿qué es delimitar un tema? En dos frases muy sencillas, yo creo que lo que mejor se entiende es lo que más sencillo se explica. Cuando nosotros delimitamos un tema, lo que buscamos es que el campo de estudio sea corto, que nosotros tengamos una elaboración sistemática y no tangible, porque no sé si sea el verbo correcto, pero sí que sea de fácil acceso para nosotros, ¿cierto? No podemos nosotros decir, como habían ejemplos que ya hemos tratado de casos de estudio, por ejemplo, sobre la prisión en Colombia. Pues no tenemos números, no tenemos una prisión definida, no tenemos un lugar definido al cual nosotros podamos realmente generar un estudio o en la solución a ese problema que buscamos impactar. De lo contrario, va a ser demasiado amplio el problema y nos va a traer muchos problemas a nosotros a la hora de ejecutar el proyecto o el artículo, tesis, etcétera. Porque incluso cuando nosotros tenemos un tema demasiado amplio, lo que hacemos y lo que observamos muchas veces se hace incluso desde observatorios, analizar una serie de situaciones, comportamientos, etcétera, que puedan ser definidos o llevados a cabo en sede de una investigación. Ahora, la pregunta sería, si nosotros debemos definir qué, quién, dónde, cuándo y cómo, la respuesta iría es no definir esto para resolver la investigación, sino para generar ese paso a paso. Si ustedes observan la figura de la diapositiva, es básicamente cuáles son los pasos que me lleven a la salida de ese problema de investigación que yo acabo de generar. La razón es simple, es que si nosotros tenemos definido el tema, acortamos el campo de estudio, pues va a ser más fácil encontrar incluso la conceptualización, la definición jurisprudencial que nosotros queramos usar, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que debemos nosotros saber cómo definir el campo de estudio y qué es lo que queremos analizar y determinar. Por eso yo les decía la semana pasada, todo inicia desde el problema de investigación. ¿Por qué? Porque el problema de investigación es lo que me fija a mí esa pauta en la cual nosotros podemos entrar a decir y a determinar qué es lo que queremos estudiar y qué es lo que queremos resolver. Entonces, estos ejemplos de mala delimitación, ¿cierto? Son tres temas que me parece a mí, pues, son, digamos que la cercanía me deja de pronto hablar de estos tres ejemplos. Ustedes pueden tomar los que quieran, incluso sus mismas investigaciones. Si nosotros delimitamos un tema y dejamos la violencia en Colombia, nos encontramos con una cantidad de aristas que nos van a llevar a nosotros a una exagerada conceptualización y no podemos nosotros determinar realmente cuál es el problema en Colombia. Ejemplo con lo sucedido ayer antier en Bogotá, con el tema del joven que asesinaron por robarle un teléfono. ¿Qué tipo de violencia podemos trabajar nosotros, cierto? Eh, ¿De dónde proviene la violencia? ¿Cuáles son los focos de violencia? Estamos hablando de violencia generada en la zona urbana, en la zona rural, estamos hablando de violencia, o sea, cualquier cantidad de los tipos de violencia que pudiéramos nosotros definir, ¿cierto? Y el caso que queramos estudiar. Entonces eso abriría una brecha grande porque no sabemos ni cuál es el objeto de estudio, ni qué es lo que queremos determinar, etcétera, etcétera. Otro ejemplo que me parece de pronto cuando nosotros queremos hablar de un tema, incluso a veces desde nuestros lugares de trabajo o desde la norma que conocemos,
Y estudio sobre el impacto del derecho disciplinario en Colombia o del derecho disciplinario en general. Es un tema demasiado extenso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos control disciplinario por parte de quién, Procuraduría, las oficinas de control interno disciplinario, la obligación que tienen las entidades de la creación de las oficinas de control interno disciplinario, quién hace el juzgamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos a encontrar con una serie de aristas que no nos van a dejar determinar lo que queremos estudiar, lo que queremos establecer y a fin de cuentas, pues van a generar un dilema de tipo, no sé, conceptual para nosotros que no nos va a dejar llegar a las conclusiones. O las conclusiones no van a tener el resultado que estamos buscando y lo que se está buscando con esta investigación. Ejemplo, para acortar, digamos, este tema, violencia rural en Colombia. Qué pena con ustedes. ¿Ustedes me están viendo? Ya, es que me salió la pantalla acá. Ejemplos de la violencia en Colombia, el año 2024-2025 en zona urbana, en la ciudad de Bogotá, etcétera, etcétera. Que ustedes de repente tengan determinado qué es lo que quieren estudiar, porque acuérdense que no solo se trata, y la diferencia entre una buena delimitación y una buena elaboración del problema está, les pido por favor un segundito, qué pena, doctor Ricardo, es que esto lo tengo que contestar un poquito urgente. Listo. Entonces, lo que les venía comentando, el tema de la delimitación, lo que implica y lo que da para nosotros como resultado es que nosotros podamos tener ese paso a paso de los temas que queremos nosotros entrar a estudiar o entrar a darle respuesta en un sentido que sea fácil, de fácil acceso, porque acuérdense que ustedes, si bien es cierto, ustedes son los que están generando el producto, ustedes escriben es para el que los va a leer, ¿cierto? Y si ustedes se vuelven, e incluso para sus sustentaciones les puede generar, si tienen sustentaciones que entiendo también tienen que sustentar los trabajos de grado, no sé si ustedes también, pero
les va a generar una cantidad de problemas o de temas que van a quedar demasiado abiertos y ustedes no van a poder determinar de una manera clara y no van a poder explicar ni entrar a generar una solución pronta, pues porque finalmente lo que están haciendo es enredarse, y perdón la expresión, pero enredarse porque va a ser demasiado tema que ustedes no van a alcanzar no van a alcanzar a resolver o a darle una solución concreta y clara en un tiempo determinado. Porque además recuerden que las investigaciones también normalmente tienen una vigencia. Y esa vigencia pues implica que ustedes también tengan claridad sobre si las normas que ustedes están tratando, que van a tratar, puedan en algún momento estar derogadas, puedan ya no serles útiles, ¿cierto? Por la cantidad de tema que ustedes puedan definir. O si delimitaron el tema demasiado y es una ley que está pronta a ser derogada o que tiene bueno, no sé, alguna situación de ley que en este momento se me ocurren miles, pero que ustedes de una u otra manera puedan y tengan la claridad y de una u otra manera organizado el tema para que le puedan dar solución o sea un tema más de fácil acceso. ¿Listo? Entonces, están viendo mi pantalla bien, ¿sí? En otro ejemplo que tenemos es la inteligencia artificial en el derecho, lo que les comentaba a ustedes hace 8 días y lo comentábamos con el compañero, que el tema gracias, Francis, el tema de la IA en el derecho hoy es un tema en auge, todo el mundo lo está estudiando, pero no podemos determinar el impacto si no sabemos a qué área de conocimiento vamos a entrar a generar. Hacíamos unos ejemplos con inteligencia artificial hace 8 días, pues que no vamos a redundar en ello para no alargar de pronto el tema innecesariamente y de pronto repetir o estar repitiendo o están repitiendo pues ejemplos que ya habíamos dado con anterioridad. Pero yo aquí tomé dos ejemplos que me parecen a mí muy claros, de pronto les sirva. En un primer bloque, incidencia de prueba digital en procesos disciplinarios, y en el otro podría ser el impacto de la IA o de inteligencia artificial en decisiones administrativas, ¿cierto? Recuerden que sobre todo lo que nosotros tenemos que entrar a determinar también son los tiempos. Recuerden que los tiempos son necesarios para nosotros en un sentido práctico y la razón muy sencilla y es que el hecho de que nosotros tengamos claridad en el tema o en las fechas, perdón, más que en el tema, en las fechas, pues nos da un espacio o un margen, una posibilidad de estudio más corta y va a ser más sencillo para el lector, ¿cierto? Porque pues si yo estoy buscando de pronto, no sé, impacto de las decisiones o de la inteligencia artificial en las decisiones del año 2000, pues pues seguramente no voy a encontrar nada por el tiempo. No obstante, puede hacer que el cambio de fecha llame a unos temas determinados, etcétera, etcétera. Es decir, unas variables que yo pueda manejar y que pueda darle solución en el sentido o en el tiempo que sea indicado y dentro de los tiempos y términos indicados. Al resolver la pregunta de cómo delimitar un tema, lo primero que nosotros tenemos que hacer es seleccionar el tema, identificar el problema, definir la población, acortar lugar y tiempo y elegir el enfoque. Estas dos últimas son las que yo les digo que a mi juicio deben ser las más importantes o las que ustedes más deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la investigación o el tema que ustedes quieran desarrollar. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, lo que nosotros estamos haciendo al delimitar el tema es que
o generar ese aspecto de enfocar o de cortar el tiempo, perdón, y de elegir el enfoque que queremos, pues es que finalmente un espacio específico nos da lugar a generar respuestas o un estudio, un análisis de información más concreto. Cuando nosotros hablamos en metodología cuantitativa, por ejemplo, una variable puede ser una población elegida entre edad de 18 a 25 años, que evidentemente va a generar unas variables distintas si lo hacemos con un estudio poblacional de 35 a 50 años o de 50 años en adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la definición de la población es, a grosso modo, la parte más importante en el sentido de qué es lo que yo quiero realizar y qué es lo que yo quiero estudiar, ¿ven? Les cuento un ejemplo así rápido, digamos, en el pregrado me sucedió que un chico quería estudiar la incidencia bueno, un tema relacionado con derecho internacional a partir del conflicto palestino. Pues evidentemente es un tema en auge, pero ¿cómo consigue usted las variables de eso? Pues probablemente ingrese a páginas ONG no gubernamentales, etcétera, etcétera, vaya a tener y a delimitar unos temas muy importantes, pero el campo de estudio pues no va a ser el mismo si usted se sienta y de verdad define y revisa aspectos. Pero, ejemplo, otros temas sí se pueden traer a colación, digamos en el caso del uso de armas no convencionales, por ejemplo, los drones que son usados para ataque. Eso empezó en Ucrania, en el conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, ¿cómo podemos llevar nosotros y traerlo a colación en caso Colombia? Entonces, tomar como eje o enfoque de estudio pero aplicado a Colombia, pero no vamos nosotros a definir cómo impactó o cómo se está llevando el uso de armas no convencionales en Ucrania o en el conflicto Ucrania-Rusia, sino lo que nosotros de una u otra manera estamos llevando y buscando es definir y delimitar el tema en un sentido práctico para el lector, ¿cierto? Y llevado a cabo en el objeto o población objeto de estudio que nosotros estamos llevando. Sí, espero que me estén comprendiendo la idea, pero lo que nosotros o lo que se pretende es que de una u otra manera el proceso investigativo cumpla con cada uno de los aspectos, ¿cierto? O análisis de aspectos en los cuales nosotros podamos entrar a determinar y a estudiar qué o cuáles, qué o cuáles focos de estudios son los que queremos generar. Sin, de pronto sin querer ser pretenciosos, porque pues a veces el ser pretencioso en la investigación nos puede también traer una serie de dilemas un poco, no sé si la palabra sea la adecuada, pero pues puede ser un poco impactante para nosotros, pues el hecho de estudiar el campo o de llevar el objeto de estudio de la población a un tema más corto o delimitado en aspecto poblacional, pues nos lleva a aplicarlo de una manera más sencilla. Fíjense que tenemos dos énfasis o dos focos hablando o teniendo en cuenta, por ejemplo, el derecho internacional humanitario, ¿cierto? Por la regulación de armas no convencionales. Pero una cosa es definirlo y estudiarlo. Por ejemplo, Palestina, conflicto Palestina-Israel, y otra cosa es traerlo a colación o cómo lo podríamos traer a aplicar, caso Colombia, teniendo en cuenta que ya nosotros tenemos generado un problema determinado con respecto a eso, el ataque a bases militares o a unidades militares con drones, armas no convencionales, drones. eh, eh, perpetrado por los gaos, ¿cierto? Entonces son cosas supremamente distintas. En cuanto a los objetivos de investigación, como se los he mencionado, los objetivos de investigación expresan lo que buscamos lograr con la investigación, ¿cierto? Y por ende deben ser claros, medibles y coherentes.
¿Cuál es el aspecto que nosotros tenemos que determinar acá? Que lo que nos fijan los objetivos es cómo vamos a llevar a cabo el paso a paso y cómo vamos a medir el impacto en cada uno de los objetivos. O sea, cuáles son los aspectos medibles y cómo los vamos a medir en cada uno de los objetivos. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el estudio de los objetivos en el tema de investigación, en la elaboración, perdón, de los objetivos en tema de investigación. Ahora, en cuanto al objetivo general, el objetivo general lo que nos da son dos aspectos o lo podemos formar o fortalecer desde dos aspectos o dos líneas. Una como meta central de estudio, ¿cierto? Y la otra que deba ser amplio y orientado al problema. Esto surge a partir de la delimitación del tema en razón a que la meta central de estudio cuál es y cuál debe ser y qué es lo que entramos a determinar, o sea, qué es lo que estamos buscando nosotros con el desarrollo del objeto de estudio, ¿cierto? Mi objetivo es X, pues evidentemente bajo ese parámetro yo voy a empezar a trabajar y a orientar el problema. ¿Por qué? Porque puede ser que dentro de, o si dejo mi objetivo muy amplio, pues voy a encontrar 1000 caminos que no van a estar dirigidos al objetivo y volveríamos entonces o iríamos en contra de la claridad y lo medible y coherente que llegue a ser el análisis o la búsqueda del desarrollo de los objetivos. ¿Listo? Eh, Debe ser amplio y orientado al problema en el sentido en que el objetivo general lo que busca es que los tres objetivos pues los objetivos específicos, ¿cierto? O deslindar en objetivos específicos ese problema, pero el objetivo general debe ser uno que esté orientado y que sea amplio en un aspecto netamente relacionado con el tema u objeto de estudio, es decir, que bajo el verbo lo que yo quiero descubrir, pues, o lo que quiero resolver con el problema, la metodología escogida, etcétera, pues que de una u otra manera tenga un adecuado o una adecuada aplicación y orientación hacia el problema mediante los objetivos específicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los objetivos específicos primero derivan del general, ¿cierto? Y segundo, descomponen el análisis en pasos, es decir, que el desarrollo de los objetivos específicos podría entenderse como el paso a paso para poder llegar a lo que nosotros queremos o buscamos en términos de la investigación, ¿cierto? Que nosotros podamos determinar e ir dándole cumplimiento a cada uno de los aspectos que hayamos elegido como caso de estudio, que hayamos elegido como caso de estudio, y pues a fin de cuentas poder nosotros o que ustedes o en el desarrollo del tema que estén llevando a cabo, pues que puedan de una u otra manera, si me permiten el término, que puedan determinar cada uno de esos aspectos y hacerlo medible. Es decir, que no sé, en términos del desarrollo de la investigación, que sean como sus puntos de control, como sus puntos de ejecución del proyecto, ¿cierto? Pero que en cada punto ustedes lleguen a desarrollar esos aspectos que consideren que pueden ser medidos dentro del desarrollo de la investigación, ¿cierto? Es decir, que cada paso que ustedes vayan dando, pues los dirija a la consecución de ese objetivo específico, pero cada uno de los objetivos que ustedes empiecen a desarrollar, pues se vuelva uno de los puntos de control en el tema de ejecución o desarrollo de la investigación. ¿Hasta ahí vamos bien? No sé si alguien tenga preguntas. Sí, profe, hasta ahí vamos bien. Ok. Estás solo tú. Sí, señor, eso parece. Y eso que tengo un poquito de falencias ahí con la
con la señal, pero pues aquí estoy prestando la mayor atención posible. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo, ¿estás en dónde? Yo en este momento me encuentro en el Cairo Valle del Cauca. Este El es un carro. municipio que limita con el Chocó. Ah, ok. ¿Perteneces a alguna fuerza? Pertenecí hasta el año pasado, en diciembre, a la Policía Nacional Ok. y pues ya me jubilé Ah, de ok. la fuerza. Sí, señor. Ah, bueno, súper. Afortunadamente, después de 23 años. Bueno, bendito sea Dios sin ningún problema. Sin ningún problema, doctor. Sí, señor. Bueno, entonces como les venía contando y como te venía contando, entonces en términos del desarrollo de la investigación y el tema que vayas a desarrollar o que estés desarrollando o que vayan a desarrollar, pues la intención de esto es que logren ustedes establecerlo bajo los verbos, ¿cierto? Que sean infinitivos, ojo, pero que de una u otra manera la importancia muchas veces a nosotros, y a mí me lo han dicho muchas veces que la importancia radica en el verbo, pero para mí es más en la búsqueda del objetivo, delimitando y desmenuzando el problema principal, ¿cierto? Porque si yo tengo, por ejemplo, y lo veíamos acá, en los temas delimitados, ¿cierto? Impacto de la IA en decisiones administrativas, pues pudiera yo generar aspectos en cuanto a objetivos generales, ¿cierto? Perdón, específicos referidos, por ejemplo, las decisiones administrativas en 2000, cómo o hacer un análisis de las decisiones administrativas 2023-2025, ¿cierto? Un análisis, por ejemplo, cuántas han sido desarrolladas a partir de la inteligencia artificial, cómo podría ayudar la inteligencia artificial, medir su impacto, cómo desarrollarlo, etcétera, etcétera, pero que pues finalmente se convirtiera en una herramienta para esto, ¿cierto? Los errores más comunes, los errores más comunes en la investigación es primero que confundamos las actividades a desarrollar en la investigación con, eh, con los objetivos, ¿cierto? No va a ser lo mismo y no es lo mismo. No va a ser lo mismo y no es lo mismo porque pues finalmente son aspectos netamente académicos que no van a poder ser medibles, ¿cierto? Lo que nos llevaría al segundo error, que es que los objetivos no sean medibles, ¿cierto? Es decir, que no podamos nosotros determinar o llegar a ese objetivo general. Y en tercera medida, pues que sean redundantes, porque finalmente lo que no nos es medible en una escala ABC, pues evidentemente no lo vamos a poder determinar y va a ser redundante en todos objetos. O sea, la intención de los objetivos es que realmente cumplan con ese checklist, con ese paso a paso para llegar al objetivo general y poder determinar sí o sí, y poder determinar sí o sí la aplicación y el desarrollo de cada uno de los objetivos, ¿cierto? En cuanto a los criterios de calidad, lo que busca es que los objetivos sean verificables, que sean redactados en infinitivos y que sean coherentes con el problema y el alcance del mismo, ¿cierto? Eh, Como les decía, hace ocho días que estábamos revisando el tema, pues los objetivos van a tener que estar desarrollados con el problema o van a tener que estar anclados directamente con el problema, porque pues finalmente es lo que le va a dar respuesta al problema y con lo que vamos a buscar la respuesta al problema de una u otra forma y en determinado sentido va a ser lo que nos dé el paso a paso para llegar a las conclusiones, incluso sin encontrar la solución al problema directamente, porque no todas veces nos vamos a encontrar con una solución tangible, sino posteriormente con una cantidad de conclusiones que nos lleven a determinar si probablemente pudiéramos acercarnos o,
o pudiéramos determinar o desarrollar de manera adecuada las garantías a llevar o a poder ejecutar de manera correcta y precisa la investigación que queremos desarrollar. Esto para decirles, esto para decirles que a manera de conclusiones, ya digamos para ir cerrando, del éxito o de la parte del éxito o de la calidad más que del éxito, llamémoslo de la calidad de la investigación, porque probablemente no siempre vaya a dar el resultado que nosotros queremos, ¿cierto? Pero parte de la calidad de la investigación va a partir, uno, en lo que nosotros logremos hacer al delimitar el objeto de estudio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros estamos llevándole al lector. Si nosotros queremos ser, ahora sí, queremos tener éxito en la investigación, se mide por la facilidad con la que nosotros lleguemos al lector, ¿cierto? Porque finalmente nosotros estamos escribiendo para alguien y eso hace e implica que de una u otra manera nosotros tengamos que llevar a cabo situaciones de índole argumentativa y conceptual que nos lleven a estudiar el paso a paso de cada uno de los problemas o del problema, perdón, y dentro de ese mismo problema desmenuzarlo. Yo en investigación en el pregrado siempre, de hecho, les pongo un corto de una película para que sea más de fácil entendimiento de Iron Man cuando cogía y desarmaba todas las maquetas en un plano de holograma o de inteligencias artificiales, obviamente teniendo en cuenta el sentido metafórico de la cinta, pues yo les decía es desarmar uno a uno ese problema para poder dar a la solución. ¿Cierto? Es decir, poder analizar cada uno de los aspectos en los cuales se lleve o se determine o se lleve a cabo el desarrollo de este problema para poder dar o guiar la ruta a la que queremos seguir nosotros, teniendo en cuenta también el enfoque que se esté planteando dentro de la investigación. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto tengas preguntas o quieras aclarar algo con respecto a tu investigación. Profe, pues me queda claro digamos, el objetivo de los objetivos relacionado con el aspecto clave dentro del desarrollo de la investigación, ¿sí? Lo que es la delimitación, lo que es el qué, cómo, cuándo, dónde, para precisar y Ujú. enrutar pues esa misma investigación, ¿no? Sí. En cuanto al tema de pronto que yo investigué, eh, fue relacionado con los casos de feminicidio que se presentaban en el departamento del Valle del Cauca, Ok. ya mediante una investigación de tipo cuantitativa y cualitativa. Ok. No sé si de pronto le pueda leer por lo Sí, no hay menos problema. lo que es el objetivo general y los objetivos específicos que se desarrollaron para, de pronto por si hay alguna recomendación, que de hecho, pues ya con lo que explicó, sé que hay mucho que corregir, Pues pero si por lo menos, quieres, pues antes de compartirme los objetivos, compárteme el problema, por favor. listo. Creo que ya estoy aquí abriendo. Dice,
Deme un segundito, profe, que es que como está Tranquilo, lento tranquilo, tranquilo. el internet. Bueno, profe, dice así, planteamiento del problema. El feminicidio, considerado como la brutal manifestación de violencia que ciega la vida de mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres, con todo lo que socialmente conlleva, sigue siendo una herida abierta en nuestra sociedad a pesar de los esfuerzos que se han hecho, las leyes que se han promulgado y las políticas que se han implementado. Las cifras nos siguen sacudiendo porque no es suficiente. En el departamento del Valle del Cauca la realidad no es diferente, pues cada feminicidio es un recordatorio doloroso de que la igualdad de género es una meta aún lejana. Es cierto que las estadísticas del Observatorio Colombiano de Feminicidio muestran una leve disminución de los casos registrados entre enero y agosto del 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero ¿podemos realmente celebrar una reducción cuando cada número representa una vida apagada, una familia destrozada y una comunidad en duelo? La respuesta, creo yo, es un rotundo no. La pregunta que nos debemos hacer entonces es: ¿qué está fallando? ¿Por qué a pesar de todo seguimos siendo testigos de estos crímenes atroces? ¿Qué motiva a un hombre a arrebatarle la vida a una mujer? Estas son las preguntas que me impulsan a realizar esta investigación. No me conformo con las explicaciones superficiales, con respuestas comunes que señalan la ira, los celos o el descontrol como las causas del feminicidio. Creo que es necesario ir más allá, adentrarnos en la complejidad de las relaciones humanas, en las estructuras de poder que perpetúan la desigualdad de género y en los factores socioculturales que legitiman la violencia contra las mujeres. Bueno, Ok, acá ya dice, mi objetivo es aportar una mirada crítica y reflexiva sobre este fenómeno que permita diseñar estrategias de prevención efectivas, adaptadas a las Ricardo, particularidades pregunta, del pregunta señor. uno. ¿Lo que me acabas de leer es el planteamiento del problema? Planteamiento es que como tengo varios, no me deja abrir, profe, la Porque plataforma. Estoy me viendo ese parece que es más planteamiento. la justificación. O Mm, sea, podría entenderse más como una justificación que como planteamiento. que como un planteamiento de un problema, porque tú lo que estás planteando ahí es una cantidad de afirmaciones de índole subjetiva. Ah, bueno, profe, ya encontré, creo que Ok, es que como son varios, ese era el planteamiento del proyecto, acá está. El problema de investigación se centra en la identificación y comprensión de los factores motivacionales presentes en los casos de feminicidio en el departamento del Valle del Cauca. Con esta investigación se busca explorar las razones y motivos que llevan a los perpetradores a cometer actos de violencia extrema contra las mujeres, con el objetivo de proporcionar una mayor comprensión de este fenómeno y ahí, contribuir a la prevención. ahí tendrías mezclado un objetivo y el problema, porque donde empiezas con esta investigación se busca, ahí va más como dirigida a un objetivo. ¿Sí me hago ¿A uno? entender? Sí, señor. Sí, con esta investigación se busca explorar las razones y motivos. Sí, señor. Precisamente eso es. Tienes que separarlo del problema, porque la pregunta problema incluso hasta un punto está bien, pero podría entenderse y se te puede salir de las manos en un sentido de entender los motivos. Porque precisamente, doctor, aquí la pregunta de investigación dice,
¿cuáles son los factores motivacionales subyacentes que impulsan la comisión de feminicidios en el departamento del Valle del Cauca ¿Y y cómo cómo los se vas a relaciona? determinar? O Bueno, sea, ¿cómo vas a determinar los motivos? ¿Cuál sería o cómo sería tu metodología? ¿A partir de confesiones, a partir de sentencias que expongan los motivos? ¿Cómo lo vas a determinar? pues yo lo enfoqué desde dos partes. Una, pues realizando algunas investigaciones, eh, artículos, donde, digamos, como que se ilustran algunos motivos dentro de investigaciones que llevaron a que se cometiera un feminicidio. Pero también hice, dentro de la investigación cualitativa, un acercamiento con dos feminicidas, ¿sí? Ok, Eh, Haciéndole una entrevista y ahondando un poco sobre esos motivos que llevaron a cometer el delito. ok. Pero ¿tú qué profesión tienes, pues aparte del tema de ser oficial, de la policía, perdón? Sí, yo soy psicólogo. Ok, claro, ya vi por dónde va encaminado. Sí, señor. Es distinto porque, claro, en términos jurídicos, pues evidentemente te va a llevar a un tema distinto, porque tú tendrías que mirar realmente si quieres entender los motivos a fin de desarrollar un tema netamente psicológico o si por el contrario quieres resolver con aportes a una política pública de manejo de prevención, es muy distinto, ¿ves? Se te puede enredar en un puntito, digo en el sentido en que, listo, ya tienes determinados el caso de estudio dos personas, ¿cierto? E incluso si tú lo quieres desarrollar en un caso, especifícalo o ciérralo a un solo caso. Estudio de las motivaciones en el feminicidio de tal persona. ¿Sí me hago entender? Pero pues para eso Ah, vas a necesitar una cantidad de permisos, pero va a ser, porque es que si tú me dices, puede ser que te suceda y ya tú desde tu campo lo verás de un modo distinto, pero en el campo jurídico pues evidentemente vas a tener un dilema y es, ¿qué quieres determinar con esto? Que las motivaciones son A, B, C, pero si yo te digo a ti, ok, yo lo hice, pues no sé, me dio rabia, estaba borracho, listo, entonces el alcohol, uno. Dos, encontré a mi esposa con otro, ok, celos, mal manejo de emociones. Son muchas aristas que tú puedes encontrar que finalmente te van a llevar, bueno, ¿dónde lo prevenimos o dónde encontramos el caso de prevención? Entonces tú tomas un caso, digamos hace poquito, no sé si supiste lo que pasó en el Cantón Norte, entonces puede salir en noticias. sí, señor. Sí, sobre el Exacto, homicidio y suicidio. claro, entonces tú ya dices, bueno, es que alguien dijo, y fue muy un poco llamativo porque es que no hay manejo de emociones, las fuerzas son violentas, no hay manejo de emociones. Y yo no, espera un segundo porque eso no es una conclusión, ¿cierto? Eso es una conclusión de pronto en el caso estricto de esa persona. Sí. Pero per se implica que ningún militar puede tener o ningún miembro de las Fuerzas Armadas ni de policía en Colombia puede tener un arma de dotación en en un escenario no bélico, pues no es una conclusión. No es una conclusión. Ujú. Ahora, el estar dentro de un escenario de estrés constante en las fuerzas militares, entiéndase, si yo acabo de salir de un escenario operacional, ¿implica que yo no tengo buen manejo de emociones? Ujú, no Pues necesariamente. evidentemente no, no necesariamente. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, Entonces señor. el caso de estudio es único e individualizado. Porque tú dices, claro, ahora, ¿cuántas personas como este man
tienen un manejo de emociones desmedido. Entonces tú ya con ese caso de estudio dices, no, yo creo que podemos aportarle a las fuerzas militares si hacemos, no sé, una cartilla de prevención del manejo de emociones o una línea. Esto que se me ocurre, no lo tomes como verdad absoluta porque se me acaba de ocurrir. Si existe la línea púrpura para el maltrato, ¿por qué no por también crear, no sé, la línea azul para que aquellos miembros de las fuerzas que estén sufriendo de pronto un estrés, puedan comunicarse o eventos o situaciones de prevención obligadas después del ambiente operacional, si es que eso es una conclusión, ¿sí? Sí, sí, señor, sí entiendo. Es distinto, porque tú ya a partir de ese caso puedes tomar y decir, claro, es que en el caso de Pepito Pérez, pues Pepito Pérez sufrió unos celos desmedidos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuántas denuncias se hacen en el Cauca, me dijiste, ¿no? Valle del Cauca. En Valle del Cauca, perdón, en el Valle del Cauca por violencia intrafamiliar. ¿Cuántas están relacionadas con celos o cuántas están relacionadas? Y va a ser un mamotreto de tema. Pero si tú a partir de un caso de estudio dices, oiga, este homicidio fue por estos móviles, vamos a generar, entonces, no sé, ¿qué podríamos aportarle a una política pública en salud mental, en prevención de, no sé, el manejo de los celos como emoción? Ujú. Cómo llevar una cartilla de prevención donde un hombre que esté, no sé, se acabó de enterar que su esposa le es infiel, pueda llamar y decir, oiga, mi esposa me es infiel y quiero evitar una situación. Sí, señor. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 señor. O sea, Entonces, partiendo de eso, entiendo también que, o sea, puedo abordar mi investigación enfocado en un solo caso, teniendo en cuenta las particularidades y las diferencias de que un caso nunca obviamente es igual al otro y que de hecho, pues también eh, tienen pues diferencias dentro de los primeros, los móviles, los motivos, los factores que pudieron influir. exactamente. Ya, me queda claro, doctor. Entonces, espérame un segundo. Entonces, dentro de eso, tú ya haces el estudio y el análisis de ese caso y, perdóname, te voy a usar como ejemplo para que sea más fácil. ¿Listo? Sí, señor, tranquilo. Ricardo, ¿tiene mal manejo de emociones? Sí, no. ¿Por qué? Ricardo ha estado en un ambiente operacional, sí, no, porque está directamente relacionado que todas las denuncias tienen que ver con miembros de las fuerzas militares o de policía en casos de maltrato, no. Entonces tú ya dices, listo, mi caso de enfoque es otro. Entonces, analizo un caso. El caso sucedió con Pepita Pérez, análisis de los móviles, del caso Pepita Pérez. Entonces, Pepita Pérez, mujer de edad, móviles del homicidio. Eh, Pepita Pérez era infiel. No, listo, entonces no es la infidelidad. Fulano de tal tenía un problema de ira que nunca había manejado y nunca había determinado o simplemente sintió celos por X y motivo porque la vieja, no sé, estaba mirando la novela y le mandó un pico a un actor. O el man tomaba mucho. Entonces tú, si el man tomaba mucho, tú dices, listo, ok, el man se emborrachaba, entonces tú dices, claro, el alcohol es un factor determinante, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la razón? Porque el hecho de que yo tome me hace violento. No necesariamente. Entonces, pues esa es lo que tú tienes que empezar a determinar con la investigación. Sí, señor. Sí, doctor, me queda claro la... Es más que tú lo lleves a un caso de estudio más concreto, que tú lo lleves a un caso de estudio más concreto
y que lo puedas determinar sobre ese caso, porque finalmente como ese caso pueden haber miles o 100 personas o 100 hombres en la misma situación. Entonces tú dices, ¿qué quiero llevar con esto y qué objetivo tengo? Entonces, identificar las emociones o los motivos, ta, 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 ta. Desarrollar campañas o esto de prevención, ¿cierto? ¿Y Sí, dónde se señor. previene? Entonces, en el man que es celoso. Entonces, listo, ok, vamos a ver si en el barrio, no sé, en el barrio Las Gaitas, podemos desarrollar aspectos de prevención de la violencia intrafamiliar. Ujú, sí, ¿Sí me hago entender? sí, sí, señor, comprendo. Listo. Entonces, pues, doctor Ricardo y doctor Ricardo y doctor Ricardo. Entonces, pues damos por terminada la sesión. Igual yo el doc tiene mi correo. Cualquier pregunta que tú tengas en la que pueda ayudarte a resolver tu investigación, igual también con mucho gusto ahí están mis datos y en lo que pueda colaborarte con mucho gusto, Ricardo. Doctor, muchas gracias, muy amable por su tiempo y por todas A ti, estas sesiones educativas, académicas. listo, a ti, muchas gracias. Profe Mario, muchísimas gracias de verdad Listo. por la oportunidad, por el tiempo, la disposición. Ricardo, gracias por la asistencia. Muchísimas gracias por este A curso ustedes, y mil estamos en gracias. contacto cualquier solicitud o inquietud. ¿Listo? Buena Listo, noche mil, para mil los dos. gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Gracias. Buenas noches, Chao, gracias. chao. Chao.